Fíjense. Ese proceso que ustedes tienen allí de una integral, hay que tener mucho cuidado porque esa que tienen allí no es una integral doble que implica una superficie, ¿ok? Es completamente distinto. Es una integral en la misma variable, pero hay un detalle. Se efectúan en dos situaciones completamente diferentes, ¿ok? Entonces, nosotros muy probablemente tengamos que calcular un campo eléctrico con una característica. Fíjense que esto que está acá, esta línea que está acá, me representa el campo eléctrico generado. Bueno, lo puse al revés. Este iría, ya vamos a arreglar esto mejor. Este sería el 1, ¿ok? Y este es el 2. Entonces, esto que está acá vendría siendo el campo eléctrico generado por la carga 1. Observen que nada más me faltaría el vector posición y el diferencial de carga es el de la otra carga. Por ejemplo, yo podría tener un caso como este, que es el ejemplo que vamos a resolver en la siguiente sesión, que es la fuerza eléctrica generada por dos barras. Una la voy a colocar como Q y la otra voy a colocarla como menos Q. ¿Ok? Esto mide L. Esto mide L. Y la distancia que separa a ambas barras es A. Este sería el eje X y este sería el eje Y. ¿Ok? Nosotros en la clase pasada habíamos calculado el campo eléctrico de una barra sobre un punto en cuestión. Bueno, el cálculo hecho en ese problema de la clase pasada es el que nosotros vamos a utilizar en este momento para poder efectuar el cálculo de esa fuerza de atracción entre ambas barras. Yo podría tener, por ejemplo, dos barras de signos iguales. Si son de signos iguales, ya sabemos que hay una repulsión, ¿sí? Y cuando tenemos dos cargas iguales, bueno, ya sabemos que es una atracción, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Fíjense. Aquí la idea, muchachos, cuando estemos trabajando con una integral, y bueno, vamos a plantear mejor este problema y después resolvemos el otro que es más sencillo. Fíjense. Primero lo que tengo que hacer es separar evidentemente la parte correspondiente a cada una para hacerme mejor la idea. Entonces de aquí puede salir constante solamente la K y el R techo, el R vector. El R al cubo no, porque esa distancia que ustedes tienen allí, ese módulo puede depender de la carga. Entonces por eso es que no va a salir de la integral doble. Yo voy a colocar esto acá. Y voy a hacer esto así. Voy a colocar aquí dq1 entre r al cubo y la otra integral que tienes acá sería dq2 y ya. Ahora ustedes pueden pensar en esto. Ah, pero esa integral que tienen allí o que tenemos allí es igualita a esta. Bueno, la respuesta es no. ¿Por qué la respuesta es no? Y les voy a comentar lo siguiente. Esa integral que ustedes tienen allí, si han visto o no han visto cálculo en varias variables, es una integral doble que está asociada con una región que es un plano
o una región en 2 dimensiones. La función que ustedes tienen allí es una función que, como pueden observar, depende de 2 variables, una variable X y una variable Y. ¿Ok? Ahora bien, yo puedo separar las integrales con sus respectivos diferenciales, ¿sí? Entonces yo podría hacer, por ejemplo, esto. Voy a colocar aquí f. Entonces, yo debo verificar si la función xy, que depende de xy, tiene una dependencia en una o en las 2 variables. Y a partir ya de allí, hago primero una integración, que sería la de esta, y el resultado que me da acá, que es una integral, se transformaría en el integrando de la otra. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero destacar acá? Primero, que esto que ustedes tienen aquí se conoce como proceso de integración. Entonces, esa fx, la fx mayúscula, la f mayúscula, se conoce como función primitiva. Esta es una constante de integración. Esto que ustedes tienen acá se conoce como integrando, y esta es la integral. ¿Ok? Entonces, cuando yo me refiero al integrando, es aquello que se compone de la función que derivaste por su diferencial. Es decir, que el hacer la primera integración me va a dar una primitiva, pero esa primitiva va a significar en la parte del integrando de la segunda integral. Entonces, el proceso de integración doble es simplemente efectuar una integral primero en una variable y después en la otra, teniendo presente que en la segunda integración puede provenir del integrando que proviene de la primera. ¿Ok? Si la función f de x y es una constante, no depende de x ni de y, entonces la integración es simultánea. Puedes integrar primero, aquí es y, disculpen, esto es y, ¿ok? Puedes integrar primero respecto a una variable y la multiplicas por la integral de la otra, ¿sí? Pero en el caso puntual de lo que yo tengo aquí, jóvenes, el diferencial de carga 1 y el diferencial de carga 2 es en la misma variable. ¿Qué quiere decir esto? Que la dependencia respecto al espacio va a ser solamente en función de x. Aquí no va a depender de y. Entonces si bien, disculpen, tengo una integral o una función fuerza, que es un campo vectorial, que depende de la carga y de la variable x, cuando tú colocas una en función de la otra, realmente quiere decir que tu problema de integración, que eran 2 integrales, se reduce a 2 integrales, pero en la misma variable. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí el detalle es que existe una diferencia entre esta y esta. Primero, aquí la variable que vas a integrar, es una sola. O depende de la carga o depende de la variable x, pero más ninguna. Aquí dependen de 2 variables, de x y de y, simultáneamente. Entonces eso quiere decir que el proceso de integración doble es mucho más complicado que el proceso de 2 integrales que están acá, que son sencillas. Y segundo, para calcular la fuerza eléctrica, necesito primero determinar el campo eléctrico. Y el campo eléctrico es la primera integral que yo tengo acá. ¿Ok?
Ahora, ¿qué significa la segunda? La segunda integral significa que estás considerando la carga distribuida, ya sea uniforme o no uniformemente, en la segunda barra. Acuérdense que yo les he comentado que para determinar la existencia de una fuerza es necesario dos cuerpos diferentes, ¿sí? Ojo, dos cuerpos diferentes no significa que no tengan el mismo valor numérico. Eso es una cosa distinta. Diferente es un cuerpo ubicado en A y otro cuerpo ubicado en B. Y A y B son dos puntos diferentes. Por ejemplo, es decir, Naiguatá y Caracas. Naiguatá, Caracas son dos lugares diferentes de Venezuela. Entonces, ustedes pueden tener una persona que vive en La Guaira y otra persona que vive en Caracas. Listo. Entonces, entre ellas puede haber una interacción, sí. ¿Y cómo se determina esa interacción? Por medio de la fuerza. Entonces, aquí lo importante es tener presente que la primera integral es sobre el primer cuerpo, que estás determinando el campo que ejerce ese cuerpo sobre un punto en el espacio, y la segunda integral, la segunda integración corresponde a la carga o el cuerpo cargado que estás colocando en ese punto en cuestión. Entonces, aquí lo importante es establecer esa pequeña diferencia, que la primera integración va con respecto a la primera carga y la segunda integral va con respecto a la segunda. ¿Ok? Déjame tomar una foto de esto, porque para mostrarla cuando tenga el archivo en Paint y no está escribiendo mucho. Fíjense, no me queda mucho tiempo. Vamos a esperar 5 minutos y comenzamos con la otra sesión. 5 o 10 minutos para comenzar la siguiente sesión. ¿Ok? Entonces nos vemos en un momentico. Ok, profe, en un momento.